ahorita. Pues el tema con el que vamos a reiniciar las clases es criterios de la primera y segunda derivada. En este recurso que le hemos puesto en la plataforma el día de ahora, está toda la parte teórica que usted debe leer. Yo solo voy a trabajar con algunos especiales para que usted pueda leer el resto. Un número crítico de una función f es un número c en su dominio, para el cual f de c es igual a 0, y acá no es f de c, realmente ahí es la aplicación que no me permite. Vamos a ver aquí, f de prima, o sea, la primera derivada es igual a 0, o la primera derivada no existe. Ahí está. La primera derivada no existe, así que espero que en los demás no haya problema en esa parte. Tenemos teoremas sobre creciente y decreciente, ¿verdad? Aquí, donde la primera derivada es mayor que 0, y en la otra parte donde la primera derivada es menor que 0. Entonces, ahí vamos a ver que es creciente en la primera, cuando es mayor que 0, y menor que 0 es decreciente. Tenemos también lo que es el criterio de la segunda derivada, que nos sirve para trabajar con lo que es el punto de inflexión. Aquí sí lo tenemos. Si el punto es un punto de inflexión de la gravedad de una función, entonces la segunda derivada es igual a 0 o la segunda derivada no existe. Aquí nos va a servir para la concavidad. Si la segunda derivada es menor que 0, vamos a tener también un máximo. Y si la segunda derivada es mayor que 0, vamos a tener un mínimo. Aquí tenemos algo más y es acá. Teorema sobre la concavidad. Si la segunda derivada es mayor que 0, la concavidad es hacia arriba. Aquí tenemos, mire, concavidad hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Puede observar que en la parte de abajo está lo que es el área que representa la concavidad. Aquí tenemos hacia abajo, concavidad hacia abajo. No es hacia arriba la concavidad, es hacia abajo, y aquí es hacia arriba. Bueno, yo le invito, aquí tenemos una pequeño ejemplo, donde tenemos acá mínimo, máximo, punto de inflexión es donde cambia de concavidad. Por ejemplo, aquí tengo concavidad hacia arriba y acá tengo concavidad hacia abajo. Entonces, el punto de inflexión es exactamente el punto donde hay ese cambio de concavidad. Aquí tenemos un mínimo porque es el punto más mínimo, que sea el valor más pequeño para y que tenemos en ese intervalo. Y lo mismo acá, tenemos un máximo relativo, porque es el punto más alto que tenemos para el valor de y en esa curvatura. Vamos a irnos rápidamente, luego de enseñarle este recurso. Repito, el recurso es muy importante que usted lo lea detenidamente. El tiempo no me permite ser más detallado, sino que me voy a ir directamente a un ejercicio para poder explicarle cada uno de esos conceptos en la sección 4.6. Si bien es cierto, es hasta la sección 4.7 que se ve la segunda derivada, yo desde el 4.6 voy a aplicar absolutamente todo. Voy a trabajar con los ejercicios que están en la página 228 y vamos a limitar y va a trabajar usted con los ejercicios del 1 al 28. Repito, del 1 al 28 vamos a reducir también, trabájeme únicamente con los ejercicios múltiplos de 3. Múltiplos de 3. O sea, no es que es una tarea, ¿ok? No se vaya a confundir, sino que estoy tratando de disminuir la cantidad de ejercicios suficientes para que usted pueda entender los conceptos de la aplicación del criterio de la primera y criterio de la segunda derivada para resolver gráfica. Vamos a trabajar con el problema número, vamos a ver cuál es acá, el 4 es. 4. Entonces, permítame escribir el problema número 4 de la sección 4.6 y vamos a aplicar tanto la prueba de la primera derivada como vamos a aplicar la prueba o el criterio de la
segunda derivada. Aquí está. Teorema 473. De una sola vez. Pero vamos a trabajar en primer lugar con el ejercicio número 4 de la sección 4.6. La función dice un tercio de x al cubo menos un medio de x al cuadrado menos un medio de x al cuadrado más 1. Confirmamos nuestra escritura y lo tenemos bien. Ok. Quiero que quede claro de los ejercicios de la sección 4.6 y 4.7, usted va a obtener todos los incisos que yo le voy a copiar en este momento. No solamente se va a limitar a obtener lo que dice el enunciado de su libro de texto. Usted va a comenzar por el inciso A, determinando los números críticos. Vamos a colocarle esta palabra para que usted lo relacione con los conceptos. Números críticos. Inciso B, usted va a obtener extremo relativo máximo. Extremo relativo máximo. Inciso C, extremo relativo mínimo. Inciso D, intervalo creciente. Es posible que en la clase de ahora no pueda terminar completamente el ejercicio. Lo estaremos terminando el día de mañana. Pero también le he dejado otro recurso donde le explico completamente un ejercicio con todos estos conceptos. Intervalo decreciente. Inciso F, punto de inflexión. Usted se estará preguntando si todos estos incisos le van a venir en la prueba del día 30. Sí, todos le van a venir, pero todos significa que pueden ser del mismo ejercicio 7 preguntas. Y ahí está la prueba. No es que le vamos a poner varias funciones con todos estos incisos, porque el tiempo no le alcanzaría. Intervalo
No se dice intervalo porque no va acento en la E, es intervalo con cavidad hacia arriba. Con cavidad hacia arriba. Inciso H, intervalo con cavidad hacia abajo. Para dar respuesta a estos incisos, yo necesito la primera, la segunda derivada y hacer un análisis. Con cavidad, creo que va acento acá, con cavidad hacia abajo. Ok. Claro que aparte de esto, sería interesante que usted pudiera siempre obtener inciso I, inciso J, lo que se llama algo que usted aprendió en álgebra. Intercepto con el eje Y. Intercepto con el eje X. O interceptos, puede ser más de uno en el eje X. En el eje Y usted sabe que solo puede ser uno o ninguno. Ok. Repito algo bien importante. En la sección 4.6 y en la sección 4.7, todos los ejercicios usted va a obtener todos los incisos que tenemos acá. O sea, no se va a limitar, por ejemplo, dice acá, use la prueba de la primera derivada para encontrar los extremos relativos y grafique, encuentre las intersecciones cuando sea posible. No, no va a ser exactamente eso. Va a ser estos incisos. La gráfica, usted la puede hacer en una aplicación de gráficas, no hay ningún problema. Yo voy a enseñarle cómo hacerlo, pero usted lo puede hacer en una aplicación de gráfica. Total, en la prueba virtual, cuando le sale el concepto de gráfica, yo le doy la gráfica y usted la analiza para determinar si el intervalo es creciente, si es decreciente, dónde hay punto de inflexión, máximo y mínimo. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta este momento que no haya quedado claro? Ninguna. Ok, vamos a empezar con el procedimiento, que es un procedimiento sistemático para poder dar respuesta a todos estos incisos. El primer paso que usted debe hacer en todos estos ejercicios es encontrar la primera derivada de la función. Primera derivada de la función. Aquí. Ok. Generalmente los ejercicios que usted obtiene en esta sección 4.6 y 4.7, obtener las derivadas es bien sencillo. Por ejemplo, la derivada acá va a ser 3 por 1/3, nos va a quedar 1x al cuadrado. Acá me va a quedar 2 por menos 1/2, me va a quedar menos x. Y la derivada de 1, que me va a quedar 0. Esa es mi primera derivada. El segundo paso, una vez que usted ya tiene la primera derivada, es igualar a 0 esa primera derivada. Este sería el segundo paso. Entonces usted copia la expresión que representa la primera derivada y la iguala a 0. En este caso, le queda una ecuación cuadrática, proceda a resolver. Podemos obtener factor común, igualar a 0 cada factor, y nos queda que la primera derivada es 0 cuando x es 0 y cuando x es igual a 1. Usted debe ir recordando el concepto del número crítico. El número crítico se da en valores donde la primera derivada es igual a 0 o la primera derivada no existe. Para esta última parte, donde la primera derivada no existe, tengo que hacerle otro ejercicio, porque en este tipo de ejercicios polinomiales no se va a dar la situación. Se va a dar únicamente que números críticos son aquellos donde la primera derivada es igual a 0. O sea que nuestros números críticos ya los tenemos. Pero no vamos a ir contestando en este momento. Vamos ahora a la segunda parte.
En la segunda parte, usted va a obtener la segunda derivada. Entonces acá, 2x menos 1. En este paso, a continuación, la segunda derivada, usted me la va a igualar a 0. Aquí está. Y de aquí, usted obtiene su respuesta al igualar a 0 esta expresión. Despeja para x. Y acá, el 1 negativo pasa a positivo. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí tenemos x igual a 1 medio. Entonces, ese es el primer paso resumido. Es hacer primera derivada, encontrarla, igualarla a 0. Segunda derivada, encontrarla, igualarla a 0. Eso es lo primero que tiene que hacer en todos los ejercicios de la sección 4.6 y 4.7. Pregunta. Perfecto. Después de esto, usted va a hacer una pequeña gráfica en una recta real en la cual usted me va a graficar los números que hacen que la primera derivada sea 0, que la segunda derivada sea 0 o que no exista una de las dos. Esos números son los que va a hacer. Entonces, por ejemplo, tengo 0. Si no estuviera 0, no grafico 0. Vamos a poner el 0 acá. Tenemos un medio. Y el otro valor es 1. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora nosotros vamos a hacer un análisis a través de algo que se llama una tabla de variación. En el tercer ejercicio que yo pueda resolver, le voy a resumir esta tabla de variación para que usted lo pueda hacer rápido, porque en la prueba virtual el tiempo es importante. Para irle dando una idea, yo podría tener una pregunta que diga cuáles son los números críticos. Si f de x es igual a la función que le di, los números críticos son, bueno, usted lo único que tendría que hacer es igualar a 0 la primera derivada y determinar esos números de la primera derivada, y esos van a ser sus números críticos. Ok, pero acá vamos a tener una tabla, y eso nos lleva tiempo construirla, donde va a tener primero valores de x. Va a tener usted la función evaluada en x. Va a tener usted la primera derivada en x. Va a tener usted la segunda derivada en x. Su última columna va a ser la conclusión. Conclusión. Ok. Lo primero que usted debe aprender es a llenar la columna de la sequía. ¿Cómo va a llenar esta columna de la sequía? Siguiendo el orden de la recta real anterior de izquierda a derecha. Puede usted observar que aquí tenemos el primer intervalo que se puede identificar como x menor que 0. Entonces usted me va colocando acá x menor que 0. Ok. ¿Cuál sería el siguiente paso? O el siguiente valor, x igual a 0. No dejamos nada por fuera. Ahí está. ¿Cuál sería el siguiente intervalo? Sería 0, vamos a colocarlo acá, menor que x, menor que un medio. Repito, no se deja nada por fuera. Y de aquí solo siga el orden de lo que he hecho anteriormente.
¿cuál sería el siguiente valor? X igual a 1/2. El siguiente intervalo sería 1/2 menor que X, menor que 1. Ya muchos de ustedes ya sabrán que el siguiente valor sería X igual a 1. El siguiente intervalo, ¿bien? Ya es mayor que 1 nada más. Entonces usted puede ponerle acá X mayor que 1. Y ahí tenemos completa nuestra tabla de los valores de X. Repito, lo primero que usted debe hacer para que no tenga problemas en llenar esta tabla es graficar en una recta real los números que hacen 0 hasta este momento, la primera y la segunda derivada. Y usted de esa forma usted va a poder acá llenar su columna de la serie. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Perfecto. Ahora vamos a llenar las columnas de la función de la primera derivada y de la segunda derivada. Pero siguiendo el orden, vamos a llenar f de x. F de x usted lo va a hacer exclusivamente en los valores donde x es igual. Entonces, x igual a 0. Usted se va a la función original y me evalúa cuando x igual a 0, cuál es su respuesta. Me va a quedar 0, 0 acá, me va a quedar 1. Entonces usted coloca acá que su respuesta es igual a 1. En las conclusiones no me escribe nada en este momento. Por favor, si alguien me ayuda, en x igual a 1/2, váyase a la función, mire, es en la función, sustituya a 1/2 y dígame cuál es la respuesta. Y lo mismo en x igual a 1 y me dice, por favor, cuál es la respuesta. Mientras, alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta hasta este momento, por favor, díganla. Ok, entonces, por favor, si alguien me da el valor cuando x es igual a 1/2 en la función f de x, o sea, la inicial, la original, ¿cuánto es? ¿Qué valor tiene y ahí? ¿Cuál es la respuesta? O no sé si no saben qué hacer, o sea. Y otro estudiante que vaya probando con x igual a 1. Recuerde, como es en la función, es en la función original donde usted va a trabajar, en esa que tenemos acá. Entonces Ingeniero. sustituya 1/2 y sustituya 1 ahí para usted pueda encontrar su respuesta. Repito, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Vamos a ver, Rosa, ya tenemos una respuesta. A mí me dio 11/12, Lick. A mí me dio Perdón. lo mismo, Lick. A mí ¿Cuánto? igual. Lo Sí, mismo. son 11/12. 11/12 cuando es 1/2. ¿Y el Sí. otro valor? 5/6. 5/6. Perfecto. Entonces ya tenemos lleno. Observen, ya son quedan 10 minutos. Menos de 10. Ya tenemos lleno nuestra columna de las f de x. Solo trabaja con los números donde x es igual. Ahora vamos a llenar la columna de la primera derivada. Pero para llenar la columna de la primera derivada, tenemos que adicionar otra columna que le vamos a llamar valores de prueba. Valor de prueba. Los valores de prueba, usted únicamente los va a colocar en los intervalos. Va a tomar un número que sea menor que 0, el que usted quiera. Cualquiera, no importa si, por ejemplo, Merlin toma -1, Ada toma -2, constar que esté en el intervalo, la conclusión va a ser la misma para todos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tomar -1. Ese valor de prueba, usted me lo va a sustituir en la primera derivada. Al sustituirlo en la primera derivada, yo solo necesito saber el signo de la respuesta, pero nada más en la primera derivada, joven. Ojo con eso, ¿eh?
solo en la primera derivada. Y me dice cuál es el signo de la respuesta cuando x es igual a menos 1. Positivo. Vamos a ver. Positivo, ingeniero. Ok, me dicen que positivo. Aquí está. Empecemos a dar conclusiones. Si la primera derivada es positivo, lo que podemos determinar es que en ese intervalo la gráfica va a ser creciente. Lo vamos a identificar con una flecha hacia arriba. Repito, si la primera derivada me dio positivo, entonces significa que la gráfica en ese intervalo es creciente. Ahora tome el mismo valor de prueba y sustituye en la segunda derivada y me dice qué signo le da. Negativo. Negativo, me dicen. El hecho que la segunda derivada sea negativo, vamos a colocar esto, sea negativo, significa que la concavidad es hacia abajo y usted la va a poder identificar con un símbolo más o menos así. Repito, cuando la segunda derivada es negativa, significa que la concavidad es hacia abajo. Repito acá, primera derivada positiva, creciente. Segunda derivada negativa, concavidad hacia abajo. Pero no queremos escribir todo y por eso escribimos solo simbología. Vamos ahora con el valor de x igual a 0. Dígame cuando x es igual a 0, en la primera derivada, ¿qué signo le da? Queda 0. Es positivo. ¿Perdón? Positivo queda. Positivo. ¿No es cierto? A mí me dio 0. Da 0. Cero. Da 0. Da 0. Ok. Como da 0, ¿verdad? Yo voy a colocar una conclusión, pero para eso necesito el signo de la segunda derivada, porque como no es ni positivo ni negativo, ahí no va a ser ni creciente ni decreciente. Deme el signo de la segunda derivada con el mismo valor de 0. ¿Qué signo le da? Negativa. Negativo. Negativo. Ok. Escuche lo siguiente. Como la primera derivada es 0 y la segunda derivada es negativo, usted tiene un extremo relativo máximo. Repito, cuando la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es negativa, usted tiene un extremo relativo máximo. Hay otra forma que no falla y que es más fácil para llegar a esta conclusión. Ya se le explico. Pero como la segunda derivada es negativa, entonces nuestra concavidad sigue siendo hacia abajo. Basta. Concavidad hacia abajo. ¿Estamos entendiendo o hay alguna pregunta? Perfecto. Seguimos. Ahora, un valor de prueba porque tengo otro intervalo. Entre 0 y 1/2 no hay ningún número entero. Póngale un número decimal. Podría ser 0.2. Entre 0 y 1/2, recuerde que 1/2 es 0.5, puede ser 0.2, pero puede ser 0.4, puede ser 0.1. Entonces, trabajamos ya ahora solo con la primera y segunda derivada. Sustituya este valor de prueba de 0.2 en la primera derivada y me dice qué signo le da. Negativo. Negativo. Ok. Antes de continuar, y usted ya sabe que negativo, en este caso, va a significar que en ese intervalo la gráfica es decreciente y le vamos a colocar una flecha hacia abajo. ¿Sí? Pero también podemos llegar a la conclusión anterior. Si el signo de la primera derivada pasó de más a menos, tengo un máximo. ¿Sí? Dos formas de obtener esta conclusión. La primera, observando que la primera derivada es 0, que la segunda derivada es negativa. Inmediatamente escribimos, es un máximo. O dejando el espacio vacío, obteniendo el signo siguiente de la primera derivada y observando el cambio de signo. Si hay un cambio de signo en la primera derivada de más a menos, eso significa que tengo un extremo relativo máximo. Si hubiera un cambio de signo de menos a más, tendría un mínimo. Ok, ¿cuál es el signo de la segunda derivada? Negativo.
negativo. Entonces quiere decir que sigue siendo cóncava hacia abajo. Y usted viene y coloca eso. Perfecto. Ahora vamos con x igual a 1/2. Con x igual a 1/2, dígame qué signo obtiene la primera derivada. ¿Negativo? Negativo. Perfecto. Y el valor de la segunda derivada cuando x es igual a 1/2, ¿qué respuesta obtiene? Se obtiene 0. Cero. Entonces, si es negativo, sigue siendo decreciente. Y si la segunda derivada es 0, significa que lo que tengo ahí es un punto de inflexión. Punto de inflexión. Ok. Vamos ahora con un valor de prueba entre 1/2 y 1. Puede ser 0.7. 0.7. Haga lo mismo. Tome el valor de prueba, sustituyen a la primera derivada y me dice qué signo le da. Yo sé que le va a dar negativo. Sigue siendo decreciente. Y al sustituirlo en la segunda derivada, le va a dar más. Por lo tanto, la concavidad ahora es hacia arriba. Ok. Observe cómo podemos nosotros obtener también la conclusión de punto de inflexión. Observe que el cambio de signo se dio nada más aquí en la segunda derivada. Pasó de menos a más. Cuando la segunda derivada cambia de signo, no importa si de menos a más o de más a menos, lo que usted tiene en ese valor es un punto de inflexión. Vamos ahora con x igual a 1. Si usted lo sustituye en la primera derivada, le va a dar 0. Y si lo sustituye en la segunda derivada, le va a dar positivo. Ok. ¿Qué tenemos entonces acá? Un extremo relativo. Me queda casi un minuto, pero poder terminar por lo menos las conclusiones. Observe, si tenemos primera derivada 0, segunda derivada negativo, es un máximo. Pero si es primera derivada 0 y segunda derivada positiva, un extremo relativo mínimo. Lo vamos a comprobar porque el cambio de signo en la primera derivada va a ser de menos a más. Pone otro valor de prueba, acá puede ser 2. El signo de la primera derivada, seguro aquí le va a dar más. Mire, aquí está el cambio de signo, de menos a más. Por lo tanto, un mínimo. Y por último acá, la segunda derivada sigue siendo positiva. Entonces, como es más, tenemos en ese intervalo que es creciente. Y como es más la segunda derivada, tenemos que es cóncava hacia arriba. Bueno, jóvenes, nos queda menos de un minuto. A partir de aquí, usted podría dar la respuesta de todos los incisos anteriores, excepto de los interceptos en X y en Y. Quiero que lo terminen. Quiero que hagan la gráfica en una aplicación de graficación para que usted pueda comprobar que todo esto es correcto. Por favor, haga la gráfica, ya sea manual o con una aplicación, pero hágala. Voy a dejar en la plataforma un recurso del problema número 6 para que usted pueda entender un poco más la aplicación del criterio de la primera y segunda derivada. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense. Yo sí.